Queridos hermanos, las lecturas que se nos plantean en este cuarto domingo del tiempo ordinario llaman a la reflexión y nos producen claridad. Llaman a la reflexión porque son fragmentos que tenemos todos en la cabeza, que una o más veces hemos leído, no son profetas menores, no son cartas cortas, ¿no? Sino que tenemos algunos de los textos fundacionales no porque los demás no estén al mismo nivel, sino porque estos se recalcan más, de nuestra fe. Isaías, Pablo en Corintios, en la primera epístola, y Mateo. El Evangelio siempre, pero Isaías y la primera de Corintios tienen un peso del que no podemos librarnos gracias a Dios. Si os fijáis en la sucesión que hemos tenido, Isaías 58, 7, 10, 1 Corintios 2, 1, 5 y Mateo 5, 13, 16, se nos habla en ellos de muchas cosas. Pero creo que si tuviéramos que extraer una síntesis de lo que en cada fragmento se dice, nos encontraríamos con que en Isaías se nos ha hablado de cuál es el verdadero ayuno, que en Corintios se nos habla de cuál es la verdadera sabiduría, y que en Mateo se nos habla de cuál es la verdadera humanidad. Tendríamos, por tanto, que en Isaías, recordad de Isaías, se nos habla del comportamiento que habían de tener en aquel momento el pueblo de Dios. ¿Cómo habían de comportarse? ¿Qué habían de hacer? Caridad, pura caridad. Pablo nos habla de la verdadera sabiduría, cómo con debilidad se enfrenta al grupo de creyentes, cómo depende solamente de Dios y no de aquello que habría estudiado en otros lugares. Se nos habla, por tanto, en el fragmento de Pablo, de con qué recursos contamos como cristianos. Y por último, Jesús, en el Evangelio de Mateo propuesto para hoy, nos habla de la esencia nuestra, una esencia gloriosa. Lo que se ha de entender bien es que estos fragmentos, muy bien elegidos, como todos, puede llevar, dependiendo del plato de la balanza en el que nos situemos, a una potenciación de determinados elementos frente a otros. Es decir, ante esto de comportamiento, recursos y esencia, alguien podría pensar, yo tengo recursos, como dice Pablo, tengo la palabra de Dios. Se podría montar así el edificio. Yo tengo la palabra de Dios, el poder de Dios me ilumina, por lo tanto, como tengo esa palabra, me he de comportar de cierta forma, voy a dar de comer al hambriento, voy a visitar a las viudas, y esa palabra de Dios que yo sé que tengo y el poder que me acompaña, ese comportamiento que van a ver los demás, va a hacer que el resto me considere, y yo mismo me considere, cristiano. Esta sería la sucesión, una de las sucesiones posibles. Sin embargo, esa sucesión es incorrecta. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no parta de la fe, cualquier cosa que no parta de nuestro ser esencial, de que hemos nacido con Cristo y ahora es Cristo quien habla a través de nosotros, es Cristo, nosotros formamos parte de ese Cristo cuerpo, ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Si no somos conscientes de que esa es nuestra esencia, de que el pilar de la Iglesia es Cristo y no ninguna otra cosa, trastabillaremos y tendremos problemas a la hora de decidir cómo hacerlo, qué hacerlo y desde dónde hacerlo. Tenemos el poder de Dios, sí, pero claro, podríamos decir, somos humanos, creo, y yo tengo el poder de Dios. El poder de Dios, saber
que sigo su camino y que esta es su palabra, me va a hacer comportarme de tal manera. Y cuando los demás vean que hablo en su nombre y que hago determinadas cosas, me van a decir, mirad qué cristiano, mirad qué ejemplo de cristiano. Bueno, pues yo creo que esta no es la sucesión correcta del verdadero ayuno, la verdadera sabiduría, la verdadera humanidad o recursos, comportamiento, esencia. Hay otra, que es, como os decía, nosotros somos cristianos. Ser cristianos nos da una serie de recursos y eso por fuerza va a llevar a una serie de comportamientos. Dicho en breve, no somos obras que llevan a una fe, sino que somos una fe que comporta unas obras. Y además, fijaos, hemos de huir de la vanagloria, pero cuando Jesús dice, sois la luz del mundo, ahí hay telita, ¿eh? Sois la luz del mundo. O sea, quienes me seguís, sois la luz del mundo. Sois los que alumbráis. Claro, si esto se queda en un mero contentamiento o en un mero mirarse el ombligo, ya está todo, pues si ya soy la luz del mundo no necesito nada más. Ha habido tendencias en la iglesia que han ido por esos derroteros. Ya estamos justificados, ya somos cristianos, se ha acabado cualquier otra cosa, ya somos salvos. Pero esto no es así. Esto no es así del todo, porque el poder de Dios y no la sabiduría humana es el recurso que tenemos para ser esa luz del mundo. No somos luz del mundo solamente porque digamos Señor, Señor, sino que somos la luz del mundo porque tenemos un recurso que es la Biblia, que es la palabra, que es la sola escritura, y a través de ella hemos de fomentar y potenciar esa esencia que nos es dada porque hemos aceptado a Cristo. Ahora bien, tercero, comportamiento y obras. Solo con ellas nacerá nuestra luz como el alba, como dice Isaías. Isaías se refiere también, fijaos, qué concomitancia entre la sabiduría humana o la vanagloria de la que predicaba Pablo con temor, está vinculada con el hablar vanidad a la que hace alusión Isaías. Hablar vanidad, sabiduría humana. Todo aquello que puede hacer que el plato de la balanza del mundo se incline más que el plato de la balanza que nos da Jesús, es de lo que habríamos de vivir los cristianos, porque el mundo siempre va a tener otras miras distintas a las que tiene la Iglesia. Y si el mundo tiene miras distintas a las que tiene la Iglesia, no estaremos siguiendo a Cristo. Y esto Pablo lo repite varias veces, no en este fragmento, sino en otros. Vemos también, y ya para concluir, la estrecha conexión, cuando a veces se quiere anular y ver a Jesús como algo absolutamente radical y nuevo. Y evidentemente era algo radical y nuevo, pero hay una estrechísima conexión entre el profetismo judío veterotestamentario y lo que predicaba Jesús. Hay un hilo que no puede cortarse ni negarse. El pueblo de Israel era el pueblo elegido, Cristo nace en este pueblo y de él mana lo que somos cristianos y de él mama gran parte de lo que predicó. Con lo que nos habríamos de quedar, y ya para concluir, es para nuestra reflexión interna. Cuando se establece la dicotomía, y más en este año 2017, en el que vamos a conmemorar, si Dios quiere, en octubre, el 500 aniversario de la Reforma, el medio siglo desde la publicación, entre comillas, o el clavado de las 95 tesis de Martín Lutero, algo que parece que no se sabe si es un hecho histórico o no, en la Catedral de Wittenberg. Cuando estamos reflexionando y como miembros de una iglesia reformada tanto hemos de hacer hincapié en la fe salva, hemos de tener en cuenta dos cosas, de las que comentaba el otro día con un amigo teólogo de una iglesia bautista, David Buendía. Dice, el problema que tenemos los protestantes es que cuando decimos la fe salva, estamos olvidando gran parte de lo que dice el resto de las Escrituras. La fe salva, sí, pero ahí está Santiago. Ahí está Jesús también, hablando de las buenas obras. Con lo cual, aunque digamos
como reformados, que la fe salva, quizá esto podría estar en nuestra esencia, en nuestro fuego de luz interior que damos al mundo. La fe nos salva. No necesito hacer nada porque si no me vanagloriaría. Hoy mira, si yo voy a una iglesia todos los domingos y aparte hago tal cosa, ¿y tú qué haces? Pues mira, no, yo estoy enfermo y no salgo, pues entonces ahí me va a salvar más. Porque si hago más cosas que tú, esto no tendría sentido. La fe nos salva más. Es cuando oímos el discurso a veces blando de cuánto debe de amar Dios a no sé quién. No, Dios ama a todos por igual. Porque si Dios amara a otros más que a unos, no tendría sentido. Dios ama a todos por igual. La fe nos salva a todos, porque así no nos podemos vanagloriar de las buenas obras que hagamos. Sin embargo, las obras que hagamos, lo que sí que pueden hacer es mostrarles a otros el camino. Y entonces por eso sí que son importantes. No hemos de menospreciarlas, no hemos de dejarlas a un lado. Han de tener su justo valor. Y un valor grande. La fe es algo íntimo y la fe nos salva y ya está, estamos justificados por la fe. Punto, final, se ha acabado. Pero las buenas obras muestran a otros el camino. Las buenas obras pueden ser cualquier cosa que penséis en buena obra. Incluso el silencio puede ser una buena obra, o una vida de oración, o determinado comportamiento, o una sonrisa. Cualquier buena obra mostrará a otros. Es, en cierto modo, las buenas obras serían la evangelización del silencio, la no misión que han llevado algunos sobre todo, algunos místicos, podríamos decir así, y monjes católicos y cristianos antes de la separación a lo largo de la historia. Ir a un lugar, comportarse como hermanos y que la gente viera lo que hacen y entonces empezar a interesarse. ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué haces lo otro? ¿Y tú por qué eres tan bueno? ¿Y tú por qué cuidas de nosotros? Y entonces se explica. Entonces, cualquier buena obra puede llevar el germen de la evangelización y, por tanto, del conocimiento, de la fe. Pero la fe es algo que solo Dios concede y nos la concede a todos por igual. Y esto, queridos hermanos, os lo quiero dejar dicho en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.